Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que surgió hace aproximadamente una semana, pero que no la he desarrollado del todo en el canal, teniendo en cuenta que se estaba disputando el torneo masculino de fútbol de los Juegos Olímpicos, que también hubo algunas decisiones en relación a la selección argentina. No me puse a hablar de lo que será la nueva Copa de Oro, porque en sintonía con lo que ha sucedido con la Copa América, donde se invitaron a selecciones de la CONCACAF, la Copa de Oro tiene el objetivo el año que viene de invitar no solamente a un par de selecciones de la CONMEBOL, sino también a selecciones de las otras confederaciones del mundo. Será prácticamente como un mini mundial, y de hecho una de las razones por las cuales se llevaría a cabo esto es porque obviamente esta Copa de Oro se va a jugar en el mismo territorio donde se va a disputar la Copa del Mundo del 2026, y tal como en la Copa América se utilizó un tanto de preparación para lo que será este certamen, lo mismo se tiene planeado con esta Copa de Oro. Primera vez en la cual muchas selecciones entrarían a disputar este torneo, porque ya hubo alguna que otra oportunidad donde por ejemplo la jugó Brasil, pero en esta ocasión estamos hablando de dos selecciones de la CONMEBOL, dos selecciones europeas, dos selecciones de África y también un par de equipos del continente asiático. Empecemos. Vamos a comenzar hablando en rasgos generales lo que será este importante torneo. La Copa de Oro se juega cada 2 temporadas. No es como la Copa América o como la Eurocopa, que se juega cada 4 años, sino que el torneo en la cual se enfrentan las mejores selecciones de la CONCACAF, generalmente que se hace en suelo estadounidense, se disputa cada 2 años. La última edición, que voy a estar repasando sobre el final cómo se juega siempre este torneo, la ganó México con el aún entonces Jaime Lozano como entrenador, tras imponerse ante Panamá por la mínima. Sin embargo, de cara a la cita mundial que se llevará a cabo a mediados del 2026 por primera vez con 48 selecciones, los organizadores están evaluando seriamente invitar a varios países a participar con el fin de aumentar la competitividad. Lo que hay que decir es que desde hace ya bastante tiempo que los únicos países que verdaderamente logran imponerse en este torneo son Estados Unidos y México. Ninguna otra selección ha ganado ninguno de estos certámenes en los últimos 20 años. Por eso mismo, la idea no es que se haga esto justamente para que haya un campeón distinto, pero sí como para aumentar la competitividad, teniendo en cuenta que en general no se están dando los mejores partidos, y hasta las instancias finales generalmente siempre es un torneo que no atrapa a la mayoría del público. Por lo pronto, diversos reportes indican que naciones de África, Asia, Europa y Sudamérica estarían participando en el torneo. Serían en total 24 países. Después veremos cómo sería el transcurso del torneo. Uno cree que se parecería mucho a lo que es la Eurocopa, es decir, 6 grupos de 4 países cada uno, los 2 mejores de cada zona clasificarían a la siguiente instancia, y los mejores terceros, los 4 mejores terceros más precisamente, estarían también en los octavos de final. Hoy por hoy tan solo participan 16 equipos, todas ellas pertenecientes a la confederación de la CONCACAF. Además de esos 16 equipos que seguirían disputando el torneo, no se le quitaría ningún cupo a ninguna nación de la CONCACAF. Después, posteriormente, estarían participando, como dije recién, 2 países europeos. La idea es que todos los invitados sean naciones de renombre, es decir, cuando hablo de 2 países de Europa, ahora voy a estar también mencionando quiénes son los principales candidatos en cuanto a equipos a disputar el torneo, pero la idea no es que la jueguen, por ejemplo, Albania y Georgia, más allá de que hayan disputado la última Eurocopa. La idea es que 2 selecciones importantes disputen este torneo. Estamos hablando de 2 europeas, 2 africanas, 2 de la CONMEBOL y 2 de Asia. De esa manera llegaríamos a las 24 selecciones recién mencionadas, que son las que estarían en definitiva disputando la competencia. Un certamen que se jugaría por lo menos por única mes de esta forma, porque la realidad es que tampoco se le quiere quitar tanto al sentido de pertenencia que tiene la CONCACAF. Ya de por sí no es un certamen que tenga mucho propio, porque la realidad es que en general los partidos son bastante flojos, que salvo por algún que otro cotejo
parejo. Después es siempre lo mismo, México y Estados Unidos peleando hasta el final. La suerte que tuvo Panamá de llegar al encuentro definitivo en la última edición. Hace un par de certámenes también lo hizo Jamaica, pero la realidad es que siempre los equipos que terminan llegando a la instancia final son los estadounidenses y los mexicanos. Claramente con este nuevo formato habrá otros candidatos, sobre todo si los países que terminan participando del torneo son los que voy a estar mencionando ahora mismo. Y vamos ahora a hablar propiamente de cuáles serían las selecciones invitadas, por lo menos en primera instancia. Hago hincapié en esto, primera instancia, porque seguramente si se invita a alguna nación que después no quiera participar, claro está, habrá otra que va a ocupar su lugar. De ninguna manera solamente hay 8 países para invitar. Estamos hablando de que ya de por sí en Europa hay bastantes naciones importantes, en Sudamérica también. Quizás en África y en Asia haya menos alternativas, hablando específicamente de países de primer nivel, pero por lo pronto generalmente a los conjuntos asiáticos, por ejemplo, cuando se los invitan suelen aceptar las invitaciones, como tal lo hizo Qatar en una de las últimas Copas Américas, también lo hizo Japón, así que seguramente esto suceda y tenga un óptimo desempeño de cara a mediados del año que viene. En cuanto a nombres propios, por lo menos en primera instancia, las 2 selecciones europeas que serían invitadas serían España y Francia. Estamos hablando de una última campeona de la Eurocopa y una última semifinalista de la Euro, además de ser la última subcampeona del mundo. Si nos quedamos con eso, estamos hablando de 2 de las selecciones más importantes, no solamente del continente europeo, sino en general de todo el planeta. Hablando de la Conmebol, también tenemos a 2 selecciones con nombres muy importantes. Más precisamente son la selección de Colombia y el combinado uruguayo, la última subcampeona de la Copa América y también una de las últimas semifinalistas. De hecho, se enfrentaron entre sí en las semifinales del último torneo que se disputó en los Estados Unidos. Hay que tener en cuenta que a mediados del año que viene hay fecha FIFA y que en definitiva se va a estar jugando, recordemos, el Mundial de Clubes de la FIFA, el primer torneo importante con 32 selecciones, y esto puede provocar que algún que otro país no quiera jugar el torneo porque algunos de sus futbolistas obviamente van a estar abocados a esta clase de competencias, o en definitiva lo que va a pasar es que como quieren darle descanso a muchos jugadores, y obviamente el hecho de agregar más partidos a la Copa ahora de la CONCACAF podría generar inconvenientes en cuanto a lo físico a muchos futbolistas, hay que ver si en definitiva todos estos países tienen el deseo de participar de este torneo, que si bien es una invitación importante, no deja de ser un certamen que quizás hoy no tiene tanta relevancia. En cuanto a Asia y África, en cuanto a los asiáticos, Japón y Corea del Sur serían las 2 selecciones invitadas, seguramente para la mayoría hoy las 2 mejores selecciones asiáticas. Podemos también meter a ir a Qatar, Arabia Saudita, Australia, que si bien geográficamente queda en Oceanía, juega por ejemplo las eliminatorias con los países asiáticos. Está claro que Japón y Corea del Sur también forman parte hoy por hoy del primer nivel del fútbol de selecciones de Asia. Y por último tenemos a las 2 selecciones africanas, que en primera instancia las invitadas serían Senegal y Egipto. También lo mismo, estamos hablando de primer nivel en lo que respecta a selecciones nacionales africanas. Estos 8 países podrían ser los invitados y seguramente todo se esté arreglando durante la próxima fecha FIFA. Está claro que no es que van a tardar mucho en definitiva en dar el anuncio de quiénes podrían ser los países en definitiva invitados, porque la realidad es que cuando invitas a alguien a un torneo que propiamente no juega esa nación en cuestión, siempre necesitas que la respuesta sea rápida, porque la realidad es que si invitas a España y a Francia y recién se niegan a participar en marzo del año que viene, vas a tener pocos meses para invitar a otra selección. Así que seguramente el anuncio oficial de los invitados se dé en la próxima fecha FIFA de septiembre. Para que se hagan una idea de cómo se juega habitualmente la Copa de Oro, este fue el formato de la última edición del torneo que se llevó a cabo a mediados del 2026. Como he dicho al principio, 16 selecciones, todas pertenecientes a la CONCACAF, fueron las que se disputaron el torneo. En el grupo A estaba la selección anfitriona, Estados Unidos, que terminó ganando la zona, Jamaica, que terminó
saliendo en el segundo lugar, y las dos que quedaron eliminadas en esa primera instancia fueron Trinidad y Tobago junto con la selección de San Cristóbal y Nieves, que perdió de hecho sus 3 partidos en el torneo. En el grupo B apareció la selección mexicana y una de las invitadas. México ganó el grupo, segundo salió Qatar, que era la invitada de la zona, tercero apareció el equipo de Honduras y en último lugar Haití. Las últimas 2 selecciones obviamente quedaron eliminadas del torneo. Vamos ahora con el grupo C, donde el ganador de la zona fue la selección que terminaría perdiendo la final. Estamos hablando de la selección de Panamá. También en el segundo lugar aparece la selección de Costa Rica, la selección de Martinica y El Salvador fueron las 2 que terminaron quedando eliminadas. Y en el grupo D, quien ganó la zona sorpresivamente fue la selección de Guatemala. Digo sorpresivamente porque en segundo puesto quedó la selección de Canadá, que normalmente debería ser la ganadora de este grupo. Eliminadas quedaron Guadalupe y Cuba. Las 2 mejores de cada zona se clasificaron a los cuartos de final, donde quedarán eliminadas en duelos mano a mano. Esto ya se parece a la Copa América. De hecho, el formato de la Copa América era generalmente de 12 selecciones y pasó a ser de 16, por lo menos en este 2024, para que pudieran jugar un total de 6 selecciones de la CONCACAF y no que únicamente estuvieran invitadas 2 como era con anterioridad. Generalmente México siempre es invitada y después en anteriores ediciones de la Copa América, si bien no quiero explayarme mucho con ellos, a veces fueron invitadas Canadá, en una oportunidad Honduras, Estados Unidos, Costa Rica y también, como mencioné, en alguna que otra ocasión se invitó a Qatar y a Japón, que son selecciones asiáticas. En cuanto a los cuartos de final de esta Copa de Oro de la CONCACAF 2023, Jamaica le ganó a Guatemala, México se impuso 2-0 ante Costa Rica, Estados Unidos se enfrentó a Canadá y luego de igualar 2-2 terminó eliminándola por penales, y Panamá goleó 4-0 a Qatar, quizás en el resultado más sorpresivo de todo el certamen. En semifinales, México se impuso contundentemente 3-0 sobre Jamaica, mientras que Panamá, luego de igualar 1-1 en los 120 minutos, terminó dejando afuera a Estados Unidos a través de los penales. En la gran final, el seleccionado mexicano venció 1-0 a Panamá y terminó ganando el 12º título en lo que respecta a Copas de Oro de la CONCACAF de toda su historia, siendo el más ganador. El único tanto lo convirtió a los 88 minutos de partido Santiago Jiménez, el delantero del Feyenoord, que no tuvo la mejor de las Copas Américas. De hecho, México en general no tuvo una gran Copa América, pero en esta Copa de Oro de la CONCACAF, por lo menos el elenco mexicano pudo desplegar verdaderamente un buen fútbol. Es cierto que perdió un partido en fase de grupos, pero aún así terminó siendo sin dudas la mejor selección del torneo y se espera que en la Copa de Oro de la CONCACAF 2025 México pueda imponerse en un certamen en el que históricamente siempre ha sido la mejor selección. Esta será una competencia que si llega a disputar, como se está mencionando, claramente sí va a estar sobre los ojos del mundo. Hago este hincapié porque obviamente cuando la final es México y Panamá, y no son muchas las personas que están en general mirando ese partido. Después es cierto, estamos hablando de la Copa de Oro de la CONCACAF, no podemos pretender que tenga la misma magnitud que la Copa América, la Eurocopa y mucho menos que el Mundial de Fútbol. Pero aún así no deja de ser una competencia histórica y por eso mismo, más allá de tener invitados, la CONCACAF no quiere reducir el número de participantes de la confederación que participen en ella. Es decir, sí o sí quiere que los 16 conjuntos que normalmente juegan la Copa de Oro estén presentes desde el primer partido. Después es verdad, si tenemos a Martinica enfrentando a España o a Francia, y seguramente, más allá de que sea un partido mirado casi por todo el planeta, o por lo menos por todos los amantes del fútbol, seguramente la diferencia de nivel sea importante. Como también es cierto que para ganar la competencia, México y Estados Unidos esta vez tendrán que enfrentar a rivales de muchísima más jerarquía, que es algo que normalmente no sucede.